Salud. Salud. Y energía. Bien, muy buenas tardes, casi noche. Tarde, casi noche. Quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio de encuentro al que nos convoca nuestro querido Patricio Espinosa. Quiero contarles que a Patricio yo lo leo. Lo leo desde que era adolescente. Lo leo desde que escribía las respuestas de las pruebas que yo le daba cuando era su profesor de lenguaje en el colegio. Lo leo desde que participaba en un modesto taller literario que yo dirigía, por decirlo de alguna manera. Lo leo desde que empezó a incursionar en el ámbito de la literatura. Lo leo desde que escribió su primer libro, el que tuve el honor de presentar, Veteranos del 83. El año del lanzamiento no lo recuerdo. ¿Patricio? 91. 1891. 1991. Y de ahí en más lo leo siempre que tiene la gentileza de enviarme un poema, es un gran poeta, un cuento, un relato, una crónica, una columna. Y lo leo con admiración, con respeto, con cariño y con una cuota de envidia en muchas ocasiones. Debo confesarlo y confesártelo. Y también tuve el privilegio de conocer algunos de los cuentos que integran el volumen que hoy presentamos. Y agradezco que Patricio tenga el detalle, ¿no? Decirme, mira, estoy escribiendo esto, ¿qué te parece? Y yo le digo siempre que me parece estupendo. Y alguna vez le hago algún comentario, alguna crítica que él, por supuesto, no considera. Entonces, por eso es que hoy día, junto con agradecer que estén ustedes acá y agradecerle a Patricio que me haya invitado y convocado como lo hizo hace tantos años. ¿Perdón? 32 años. 32 años. Okay. Es que empiezo a sacar cálculos porque yo tengo 94, entonces digo cuántos años tenía cuando Patricio publicó el libro. Bueno, pero yo no quiero alargarme porque soy peligroso. Tengo un hijo que dice, el papá ve un micrófono y se le hace agua a la boca, y eso es cierto, debo confesarlo. Entonces, pero hoy día entonces para la presentación del libro de Patricio, Quita Penas, cuentos de un bar frente al cementerio, que es una experiencia notable, un recorrido que algunos de nosotros ya hemos tenido la posibilidad de hacer, pero que yo les invito a que lo hagan porque vamos a disfrutar de la tremenda humanidad que hay en esos relatos. Vamos a disfrutar de la pluma ya madura de Patricio. Es una experiencia que de verdad vamos a disfrutar. Y nos acompañan hoy día, aparte de Patricio, que es el protagonista de este momento, nos acompañan Sandra Aravena, narradora oral, narraturga. Me encantó esa palabra que te oí, Sandra, en un mensaje que le enviaste a Patro por WhatsApp, porque también lo leo por WhatsApp y nos reímos infinitamente. Y también nos acompaña Pablo Padilla, escritor, amigo también entrañable de Patricio, a quien le he oído muchísimas veces hablar de ti, Pablo. Y Pablo yo le voy a ceder la palabra para que, en su calidad de presentador oficial del libro, nos cuente, se dirija a nosotros. Y luego vamos a invitar a Sandra a que nos regale algo de lo que ella hace, que es narrar. Y qué mejor para narrar que algo de la obra de Patricio. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Primero, gracias, Pato, por la invitación, la confianza ciega, sorda a los consejos. Muchas gracias. Bueno, yo traje algo semi preparado. No voy a escribir nada, me dije, solo voy a improvisar. Es lo primero que escribí como una muestra de que Platón sigue teniendo razón. Los poetas mienten, así que por eso no pueden gobernar la república.
En fin, vamos al asunto. Este es un libro quitapenas, que duda cabe, el título lo anuncia, y no solo por lo evidente, la referencia al bar frente al cementerio, pero es sin duda un libro quitapenas, porque el tema central es la relación que tenemos con la muerte, sus efectos, maneras de lidiar con el dolor, qué hay antes de ella, qué hay después de la vida. Qué tontera, lo que dije en el párrafo anterior pareciera referir a un libro de autoayuda, por Dios, y no se trata para nada de eso, que Paulo Coelho nos proteja. Todo lo contrario, en este libro de Patricio, mi querido Pato, lo que hay es algo que pongo acá con todas sus letras: alta literatura. No nos equivoquemos, Quitapenas es de esos libros que entran por los ojos, pero que apuntan a los sentimientos, y lo hace sin recursos facilistas, sin menospreciar a quien lee, sin condescendencias. Como buena obra literaria, por supuesto que contiene algunas trampas, dobles significados y juegos de lenguaje que cada quien tendrá que revelar. La trampa que a mí más me gustaría destacar es la siguiente: la obra se presenta como un libro de cuentos, una sucesión de relatos que giran en torno a un lugar, el quitapenas, y un concepto, la muerte. Pero según mi fracturada visión, este libro es otra cosa. Según yo, y perdonen la audacia, Quitapenas es una novela coral, donde una voz, el narrador, se pone a disposición de otras voces. Y en cada una de sus partes lo que hace es ir mostrando diferentes aspectos de esa protagonista intimidante y fascinante que es la muerte, la parca, la pelá o como quieran llamarle. No les quiero contar el libro entero. Vaya cada quien a comprarlo, a leerlo, a disfrutarlo, a recomendarlo. Simplemente haré algunas observaciones respecto de la forma, que es lo único que me interesa. Tranquilidad, solo me referiré a algunos cuentos, no hay spoiler. Veamos. En Cuatro patas de una mesa coja, vemos un texto que tiene un impulso narrativo que lo mueve, sintaxis ágil que no estorba la lectura. La última parte del relato es testimonio de eso. La narración se lanza en busca del final y fluye. Nadie merece morir sin ser llorado. En este relato no solo hay una historia que merece ser contada, sino que Pato nos pone de frente con las dudas del narrador, que quizás son sus propias dudas personales. El ejercicio permite a quien lo lee involucrarse no solo en la anécdota, sino que darle una mirada a los procedimientos narrativos. Por el contrario, en Flores en un jarrón, se nos presenta un relato donde el narrador realmente se hace a un lado y le entrega la voz a la historia y a su protagonista. Esto da cuenta de la capacidad autoral de Pato de no quedarse pegado en una fórmula literaria, procedimiento que puede ser bastante aburrido, sino que sabe innovar y ofrecernos más formas de leer. Alba y Radiante es otro relato con un perfecto desarrollo. En este se nos esconde la mención directa a la muerte, porque con un tema de ese torenaje a veces es bueno dejar de lado las obviedades. Pato hace esto con elegancia. Hacia el final, Carlitos Sánchez, Descansa en paz, es el cierre perfecto para un libro que se lee sin pausa. Es un relato que transcurre sin sobresaltos y que nos deja las ganas de querer leer más de este Quitapenas. El libro se aleja entonces de ser un anecdotario de historias dramáticas. Es mucho más que eso. Es un desafío de lectura, donde hay relatos y relatos dentro del relato, donde hay personajes evidentes y otros que desde la distancia de la composición nos proponen un juego que no es nada de simple. Está el autor, está el narrador, está la muerte, todo aquí baila, llora y ríe al mismo tiempo. Un lujo, un placer. Debo declarar sin dudas que leer Quitapenas me llenó de alegría pese a la temática. La alegría de constatar la enorme maduración como autor que Pato ha alcanzado. He hablado acá de múltiples voces que viven en estas páginas. Todas ellas han nacido en el alma de Patricio y él ha sido capaz de darles vida, de hacer que nos toquen, nos diviertan y nos conmuevan. Y eso, créanme, no es nada fácil.
Gracias, Pato, por la confianza de invitarme a presentar este gran libro. Para mí es un honor y es un acto de amistad y de amor que nos reafirma en esta ruta de las letras. Un abrazo. Muchas gracias, Pablo, por hacerte eco de lo que quisiéramos decir los que hemos leído el libro y lo que dirán quienes tendrán la oportunidad de leerlo pronto. Queremos ahora invitar a Sandra a que desde lo que ella hace maravillosamente, que es la narración oral, nos regale algo de este libro. Primero probaré el sonido, por supuesto que está apagado. Ahora sí. ¿Ponemos esto? Llegué. Llegó bien. Pato, gracias. Pero un gracias grande, así como tú. Pato fue mi primer profesor de narración oral. En el año 1999, en un pueblecito. Ahora ya no es tan pueblecito, pero en ese tiempo era pequeñito, San Felipe, en el Valle de la Aconcagua. Y él llegaba todos los sábados. ¿Tú también eres allá? Chocale. Llegaba todos los sábados el Pato en el bus de mediodía. Me imagino que almorzaba algo por ahí. Llegaba a la Escuela de Artes, Oficios y el Almendral y ahí estábamos todas sedientas, digo todas porque éramos 9 mujeres y un hombre, sedientas de aprender con el Pato del arte de contar historias. Y fue un trabajo muy largo, yo no sé si duró como 3 años, no sé, pero fueron como 6 meses. De todos los sábados juntarnos alrededor de la palabra. Entonces, gracias, Pato, no solo tiene que ver con permitirme contar una historia que me traspasó la piel, sino el honor de estar en este momento con mi primer maestro. En ese momento en el que yo no sabía que iba a ser tan importante el primer maestro, porque ahora me dedico a esto. Y qué importante es que el primer maestro ponga una semilla y tierra fértil para que la semilla también pueda florecer. Ya, pues gracias, Pato, viste que ya me emocioné. Voy a sacar esto. No es tan difícil, es cosa de necesito romperlo. La mesa tenía la pata coja y el escritor, el contador y el escuchador estaban sentados con una copa de vino. Habían pasado tantos que se paraban frente a él, lo miraban como queriendo contar algo. Algunos se iban, otros se detenían, pero él se quedó. No dijo nada. Estaba perfectamente vestido de un negro antiguo. Y digo negro antiguo porque probablemente su terno tuvo que ser muy negro cuando estaba nuevo. Había pasado el tiempo. Era un hombre añoso. Las arrugas eran cicatrices en su rostro. Se le podía ver algo en la mirada que era difícil de comprender. Se quedó ahí, contó, a ver si su historia era digna de ser contada. Antenor Gómez, así se llamaba. Qué nombre tan hermoso para un señor vestido de negro. Qué nombre tan poético para un hombre con cicatrices en su rostro. Lo que pasa, que cuando yo tenía 20, trabajaba en el taller mecánico de mi tío Anselmo, ahí en la calle Dorsal. Trabajaba yo y quería que mi amigo de toda la vida, mi vecino, el Marcelo, viniera a trabajar conmigo. Le insistí un montón, pero el Marcelo no quería, me decía que él prefería mochilear. Lo que pasa es que en la energía mística libertaria de los años 60, mochilear era el panorama perfecto. ¿Qué estar trabajando en un taller mecánico? Ay, hombre, si esos sueños no son para nosotros, lo de nosotros es parar la olla. Deja esas ideas y vente a trabajar conmigo. No, déjame tranquilo, mejor. Por ahí la Cristi, la polola del Marcelo, quedó embarazada. Así que Antenor aprovechó esa ocasión y ¡pum! Volvió a insistir. Ya, bueno, ya. Tocará parar la olla. La entrevista con el tío Anselmo fue breve. Le gustó el chiquillo, así que bueno, se quedaron trabajando juntos. Eran los dos cabros jóvenes del taller mecánico, así que compinches como eran, siguieron siendo cada vez más compinches. Y el resto de los viejos ni los pescaban.
arreglaban autos, sus manos se empezaron a agrietar, se empezaron a manchar de aceite de motor. ¿Han visto las manos de los mecánicos? Son ásperas, son negras, están manchadas, son gruesas. Y así se les empezaron a poner, pero a ellos no les importaba, porque estaban felices conversando todo el tiempo mientras reparaban, arreglaban, cambiaban. Incluso, con el pasar del tiempo, decidieron un rito: tomar desayuno apenas llegaran al taller mecánico. Significaba que día por medio, intercaladamente, llevarían 2 sándwiches para compartir con el otro. Y competían un poco, quién llevaba el desayuno más rico. Y así pasó el tiempo. La Cristi quedó embarazada. Eso fue, lo sabíamos, ¿no? Y perdió la guagua. Fue una noticia triste, pero para ellos fue buenísimo, porque disfrutaron de la soltería del Marcelo. Antenor y Marcelo siguieron compartiendo, se iban a tomar una copita de vino después del trabajo, seguían conversando de sus cosas maravillosas de la vida, y pasó el tiempo, hasta que la Cristi con el Marcelo decidieron casarse. Ahí empezaron las peleas entre ellos dos. Porque el desayuno del día por medio, los 2 sanguchitos del día por medio, ya no empezaron a llegar. Solo Antenor los llevaba porque el Marcelo le daba vergüenza pedirle a la Cristi que hiciera 2. Soy macabeo, huevo, ¿no? ¿Y qué te metís vos en las cosas de matrimonio? No te pongáis patúo. Fue la primera vez que pelearon. Pelearon duro, ¿ah? Garabatos, gritos, se putearon y todo. Incluso el Marcelo empezó a sentir una rabia que le venía como de por abajo. ¿Qué te pasa, weón, patúo? Luego se le empezaron a inyectar de rabia. La cara se le empezó a desfigurar de ira y lo empezó a mirar fijamente a los ojos. Antenor se quedó mirándolo porque no quería ser menos y lo miró con la misma cara. Y se quedaron mirando un buen rato. Uno decía como que te voy a sacar la chucha, weón, pega, po, weón, pega, po. Y de repente el Antenor se dio cuenta que el Marcelo se parecía al actor de Ben-Hur. Oye, weón, enojado te parecía el Charlton Heston del Ben-Hur. Qué bueno. Marcelo quedó al principio bastante consternado, luego asombrado, y de repente ya no podían parar de reírse. Se hicieron pipí de la risa. Pero ¿cómo me decía? Oye, pero ¿sabes qué? Porfa, no me volváis a decir una cuestión así. A mí me complica un montón, por favor, no me sigáis reclamando. Ya, si igual parecía actor. Ese día el problema del alejamiento empezó a ser real, porque esa fue la primera pelea. Ahora, el Marcelo tenía que pedirle permiso a la Cristi para poder salir a tomar una copita de vino. Tenía que pedirle permiso a la ñora para ir al estadio el fin de semana. Antenor se empezó a sentir un poco desplazado y le reclamaba: ya, pues no me sigue reclamando, si en serio que me incomoda la cuestión, no. Por ahí se casaron, el Marcelo con la Cristi, lo que hizo más difícil todavía la situación. El reclamo fue mucho más insistente y entonces el Marcelo dijo: ya, pues, tú no sabes lo complicado que me ponís cuando me reclamáis estas cuestiones. Mira, si tú supieras, y a mí me gustaría, ¿sabes lo que me gustaría? Irme un par de días contigo al paraíso sin tener que darle explicaciones a nadie. ¿En serio que sí? Ahí quedó la conversa. La Cristi volvió a quedar embarazada. El tío Anselmo se sintió tan contento con la noticia que le subió el sueldo al Marcelo. Y Antenor, si bien se puso contento, sintió que ya después de eso no podría seguir insistiendo, ni la copita de vino, ni el estadio el fin de semana, y que lo mejor era alejarse. Empezó poco a poco a tomar distancia. Ahora los reclamos venían del otro lado. ¿Qué te pasa, weón? ¿Me tenés botado? Y fue esa tarde que Marcelo se lo quedó esperando a la salida del taller y le dijo: me tenés botado, weón, ¿qué es lo que te está pasando? Y Antenor, por más que explicó, Marcelo no pudo estar de acuerdo. Oye, no, pues compadre,
Si tenemos que seguir tomándonos una copita de vino de vez en cuando, sobre todo ahora que vamos a ser gobierno. Sí, vos. Sí, vos, compañero. En poco tiempo Allende salió electo el primer presidente socialista de la historia de nuestro país. La Cristi con el Marcelo fueron papás. Y el tío Anselmo también le cambió la vida. Firmó un contrato con una flota de camiones donde el taller automotriz iba a ser exclusivo para repararlo. Era un contrato formidable, tanto tiempo el tío Anselmo pelando el ajo tras ajo, que de repente le llegara un contrato así, era como caído del cielo. Y más encima, a los dos cabros jóvenes del taller, Antenor y Marcelo, los puso encargados de arreglar todos esos camiones. Así que de tanto en tanto llegaba un camión al taller y ellos se divertían un montón, les encantaba, conversaban, un puchito para allá, un puchito para acá. De repente también tenían que ir a arreglar los camiones a donde estaba el estacionamiento de la flota en San Bernardo, y ahí el tío Anselmo les prestaba el auto. Se iban por todo el día a San Bernardo, lo pasaban súper bien. Mientras iban para allá, se iban gritándole cosas a los transeúntes, se reían de la gente. Y cuando volvían, conversaban cosas profundas. Cuando llegaban al taller, conversaban un par de puchitos más y chao, hasta mañana. Es que en ese tiempo a todos les cambió la vida. Al país con Allende, al Marcelo con la Cristi, con la guagua, al tío Anselmo con los camiones y a Antenor. Tío Anselmo los llamó a la oficina cierto día. Oigan, cabros, van a tener que irse a Valparaíso a arreglar un par de camiones que se quedaron en pana por allá. No me pueden decir que no es así, pues si yo los necesito. ¿Y cuándo, oiga? ¿Mañana mismo? Tempranito en el primer bus van a tener que irse para allá. Antenor no tenía problema. Marcelo tampoco. La Cristi sí, pues. Estaba recién parida, con la guagua, estaba tristona, medio depre, harta pega, sin dormir. Pero bueno, no quedó de otra. Tempranito el jueves tomaron el bus en el terminal. Antenor llevaba 2 sanguchitos con huevito revuelto. Y Marcelo compró ahí en los kioscos del terminal un par de Coca-Cola. Se subieron al bus, tomaron desayuno y antes del túnel de Los Bravos ya habían desayunado y estaban durmiendo. Cuando llegaron a Valparaíso se demoraron algunas horas en descubrir dónde estaban estacionados los camiones en pana. Y cuando llegaron lo supieron de inmediato. Había un camión más complicado que el otro. El camión que no estaba tan complicado era fácil de reparar, pero el que estaba complicado necesitaba de esos repuestos que son difíciles de encontrar. Llamaron por teléfono al tío Anselmo y le contaron que Buruta ganó. Y el tío Anselmo les dijo, va a tener que ser hasta el lunes porque ese repuesto está difícil. Arreglen el otro mientras, pues vamos viendo cómo sigue la cosa. Manos a la obra. El viernes en la mañana terminaron de arreglar el camión que no estaba tan complicado. Volvieron a llamar para Santiago y el tío Anselmo les dijo que no se devolvieran, que el repuesto ya estaba, que iba a llegar el sábado por la mañana, que mejor que lo esperaran, y así trabajaban todos seguidos. Claro, perfecto, dijeron ellos. Y el sábado recibieron el repuesto, trabajaron hasta media tarde y estaban cansados. Dijeron, bueno, seguimos el lunes. No salieron a carretear como lo habían pensado. Se fueron a comer algo por ahí y se compraron unas piezas para compartir en la pieza de la residencial. Y ahí se sentaron en la mesita que había en la pieza. Brindaron. Brindaron por Allende, por el socialismo y por los libertarios. Brindaron por el hijo de la Cristi y del Marcelo. Brindaron por el tío Anselmo y por los camiones. Brindaron por esto, por lo otro, y de repente se acabaron los brindis. Se hizo un silencio. Oye, Juan, ¿te acordáis que un día yo te dije que feliz me vendría contigo al paraíso unos días sin tener que darle explicaciones a la Cristi? Sí, no, sí me acuerdo. Se hizo un silencio que rompió el aire de la habitación.
Marcelo dejó su vaso de cerveza en la mesa y se puso de pie. Antenor esperó. Sabía lo que se venía, así que se puso de pie, en completo silencio. Marcelo se acercó y lo besó profundamente. Jamás voy a poder olvidarme de ese primer beso. Jamás voy a poder olvidarme de ninguno de esos besos. Ese día a mí también me cambió la vida. Se hizo un silencio incómodo después de ese primer beso. Lo que no fue incómodo es que se quedaron con sus manos tomaditas y se miraban a los ojos y miraban sus manos. Se miraban a los ojos y se miraban sus manos. Era raro. Era raro porque eran dos manos grandes, ásperas, rudas, manchadas, aceitosas, agrietadas. Pero eso hacía que se viera tan bonito. Era como si fueran mis dos manos, unidas, pero no eran unidas. Una era la del Marcelo y la otra era la mía. Después de unos minutos, yo no sé por qué, pero nos empezamos a reír. Esa risa que rompió todas las tensiones y todos los nervios, y nos reímos, y nos reímos, y nos reímos, y nos reímos, y nos reímos a carcajadas durante mucho rato, y después de reírnos tanto rato, él me abrazó. Al principio suave, pero después me apretó con toda su fuerza y yo también. Ese abrazo contenido por tantos y tantos años. Y terminó como tenía que terminar. La noche no tuvo fin. A la mañana siguiente, cuando desperté, Marcelo no estaba en la habitación. Y me encontré solo mirando el techo, pensando en las últimas 12 horas, en cómo me había cambiado esas últimas 12 horas toda la vida. Chucha. Le tiene que haber quedado la cagada al Marcelo, yo creo que se fue. Y miré el techo, pensando, ¿qué iba a hacer ahora con mi vida? Seguro iba a tener que ocultar esta situación. Yo nunca había pensado que me gustaban los hombres. Imagínense ser un mecánico maricón. ¿A quién se le pasa por la cabeza? Si se entera mi tío, me echa a cagar. Si se enteran los cabros, nos sacan la cresta. No, esto no. Pero tampoco puedo renunciar a estas últimas 12 horas y a la felicidad infinita que descubrí. ¿Cómo renuncio a estas sensaciones que todavía las tengo en el cuerpo? Y mientras pensaba en todas estas cosas, se abrió la puerta de la pieza de la residencial y venía el Marcelo con 2 sanguchitos exquisitos que había de comprar al almacén de allá abajo. Tomamos desayuno y nos reímos. Y el domingo por la tarde conversamos, hablamos, lloramos, nos abrazamos, nos tomamos de las manos ásperas. Conversamos, hablamos, lloramos, lloramos. Y después de tanto hablar, nos preguntamos qué íbamos a hacer. No, esto es imposible. ¿Cómo vamos a salir con este amor afuera? No, imagínate que el tío Anselmo, que los compañeros, que los mecánicos maricones, que capaz que hasta la Cristi no te deje ver a tu hijo nunca más. Definitivamente no había lugar para nosotros. Pero el Marcelo no permitió que nos separáramos. Me dijo que él jamás lo permitiría. Y seguimos hablando y tomamos la decisión. Una decisión que con el tiempo entendí era mucho más común de lo que yo pensaba. Decidimos amarnos a escondidas.
Desde entonces, a pesar de los milicos, a pesar de los curas, a pesar de los hijos del Marcelo, a pesar de los compañeros del taller mecánico, del tío Anselmo, de los camiones, del aceite, de los autos, del neumático, a pesar de... nos seguimos amando. Buscábamos cualquier ocasión para estar juntos. Lo que no era difícil al principio porque trabajábamos juntos en el taller mecánico. Pero luego tuvimos que empezar a soportar algunas burlas. Yo, sobre todo, que estaba soltero. Pero no me importaba. Porque él, en clave de mecánico, me tranquilizaba y yo me sentía bien. Y sé que él sufrió mucho, y que el sacrificio lo hicimos los dos. Lo amé y me amó. De eso estoy seguro, lo amé y me amó. Cuando cumplí 60, varios años después, me jubilé porque mis manos ya no eran tan ágiles y tan hábiles para trabajar en la mecánica. Y se hizo difícil encontrarnos en la vida cotidiana. Tuve que esperarlo unos 5 años para que él jubilara. Cuando jubiló nos inscribimos en el club de ajedrez, ese de los adultos mayores. Entonces ya volvimos a vernos y seguimos amándonos. Cierto día, hace unos 10 años, cuando él venía a encontrarse conmigo, un borracho me atropelló y se me fue para siempre. Ese dolor todavía lo tengo clavado en mi corazón. Desde ese día me he visto de terno, negro, de luto en su honor. Vengo súper seguido a dejarle flores al cementerio. Y a pesar de que siempre fui el tío solterón del que todos dudaron, nunca a nadie se le ocurrió vincularme con el Marcelo. Eso me hace ser un viudo silencioso, escondido, oculto, que jamás ha podido sacar su duelo fuera de la habitación. Y la única forma que tengo de vivir este duelo es dejarle flores en el jarroncito. Por lo menos una vez por semana, aunque sea un par de florcitas. Y la Cristi siempre que viene con los niños, siempre encuentran que hay una flor, un color, un olor. El hombre seguía de pie, parado frente al contador de historias. Antes de derrumbarse por completo, se sacudió la solapa, se dio la media vuelta y se fue. No tan libre, no quise hacerla tan libre porque me parece que la forma de escritura de Pato es tan profunda, es tan humana, es tan suave en este relato, es tan traspasa piel, que no es una adaptación tan libre, pero sí tiene cosas de adaptación. Página 49, el relato que les acabo de contar. Muchas gracias. Gracias Sandra. Golpeado profundamente por este encuentro notable entre un notable escritor y una notable narradora. Excusarme porque tengo una tos como de poeta del romanticismo, pero quizás venga bien para este contexto. Para que me crean. Patricio, tuyo el micrófono. Vamos a servir otro poquito. Buenas noches, muchas gracias a todas, todos, todes, todos por haber venido, por estar acá, por querer entusiasmarse con estas historias que fueron apareciendo de a poco hace 2 años, en julio del 2020,
21, empecé a escribir la primera de las historias, primero como una idea loca, voy a escribir algo sobre como el quitapenas. Y poco a poco fue pasando el tiempo y fueron apareciendo las historias y fui agarrando vuelo y fui... yo creo que hay que ser honesto y jodiendo a José Miguel, a la Lilia, a Daniel, mi hermano, que se vieron enfrentados a tener que leer los cuentos y comentarme y decirme sí está bueno, pero no sé, sí está bueno. Tengo otro, qué bueno. Yo, lamentablemente, nos relacionábamos para estos efectos por WhatsApp, entonces nunca les vi la cara, pero cuando dije, voy a escribir un libro de esto, quizás cuando pero me ayudaron, bueno, con Lili no era por WhatsApp y Lili se cuidó de no ponerme una cara que me desanimara, ¿no? Y nada, pues hace un año más o menos lo terminé y se lo mostré aquí a mi querido amigo Pablo y yo estaba un tanto convencido de que el producto que había logrado era leíble, pensé yo, y Pablo es yo diría que el culpable de que estemos acá porque me echó balas, me animó y me dijo que el trabajo era bueno. Después tuve la posibilidad de que lo leyera otro escritor, Manuel Peña Muñoz, que no pudo estar ahora acá, quien también tuvo una opinión semejante, y yo ya con eso y con las opiniones de mis primeros lectores dije ya esta cuestión hay que echarle para adelante, y como el próximo año es el año en que cumplo 55 años, ya estaría siendo bueno que publicara un libro. Otro. Para allá voy. Porque hoy día puedo decir mi segundo libro. Salud. Durante 31 años, dice, no, yo publiqué un libro. ¿Y cuánto? No, hace 30 años. Hoy día ya puedo decir el primero de mis libros y da lo mismo, ¿no? Y respecto de eso quisiera comentarles un par de anécdotas que son bien interesantes, ¿no? En su momento lo hice, no sé si lo hice tan evidentemente, pero ese libro se llama Veteranos del 83, es un libro de poemas. Ese libro tiene el título, era de Pablo, mi querido amigo, que yo creo en mi memoria, yo en mi recuerdo creía que se lo había pedido y él había sido generoso y me lo había cedido. Hace un tiempo atrás me enteré de que fui una pulga en la oreja, un grano en el culo, como dicen los gringos, hasta que por fin el Pablo, para que lo dejara tranquilo, dijo, ya, weón, úsalo. Y te agradezco de todas maneras esa generosidad, querido amigo, porque ese libro igual fue importante para mí y para mucha gente. Y entonces hoy día Pablo, el autor del título, que está aquí presentando este segundo libro, y hay otra curiosidad que tiene este libro que me parece interesante rescatar. Ese primer libro, Veteranos del 83, la portada la hizo un amigo mío que en ese momento me pidió que no lo nombrara, hoy día no me ha pedido nada, así que lo voy a nombrar, el Claudio Linzambart, que está por ahí. ¿Dónde está? Ahí levantó la mano ahí. Pero lo bonito es que la portada de Veteranos del 83 de 72 años la hizo Claudio Linzambart, y la portada de hoy día de este libro la hizo Andrés Linzambart, su sobrino. Qué lindo. Está por allá. Andrés tomó una foto que es efectivamente lo que yo quería y lo logró. Hola Daniela, te voy a poner nerviosa. ¿Cómo estás? Justo terminando. Muchas gracias. Qué bueno que viniste, muchas gracias. Bueno, y José Miguel, que es quien me enseñó a leer incluso, fue quien presentó aquel libro y hoy día también está aquí. O sea, hay círculos que se van cerrando y círculos que se van abriendo. Quiero hacer, porque lo anoté, no sea cosa que se me olvide, que me le olvide.
No me interrumpo porque me le va a olvidar. No, pero lo anoté. Yo quería agradecer, como lo hice de alguna manera, a Daniel, mi hermano, y a José Miguel, quienes oficiaron así, ad honorem, de editores, leyeron, me comentaron cuando ya estaba por publicarse, yo les mandaba ya lo que estaba listo, y decían, no, puta, mira, aquí falta una copa y el espacio. Aún así, les pido disculpas, se colaron un par de fallas que son más bien tipográficas. Lili también tuvo que soportarme, a veces dormir al lado mío mientras yo escribía, a veces, mira, y leerle los cuentos. También muchas gracias, Lili, por todos estos años, además. A ese parcito que está ahí, la Vale y el Miguel, que son mis hijos, que también tuvieron que soportar leer algunos cuentos. Y hoy día hay que dar un agradecimiento especial a Jorge de Ríos, que debe estar por alguna parte también, que es quien nos facilitó este espacio, y a la Liga de la Justicia, más la Liga Marcia, que contra todo sacaron un cóctel con mucho cariño, se los agradezco muchísimo, del que vamos a disfrutar apenas termine yo de hablar, de manera tal que me van a empezar a pedir que termine. Yo la verdad es que había escrito algo, pero lo dejé en el computador que no traje, pero era una pequeña reflexión que era como a propósito de qué uno quiere publicar un libro, ¿para qué? ¿A son de qué? Porque igual es plata, es arriesgado, bueno, por el reconocimiento podrá hacerlo, ¿cierto? Pero el reconocimiento igual es peligroso, porque puede ser que no llegue, porque puede ser que el Pablo y José Miguel y Daniel me hayan dicho que el libro es re bueno, pero me estén cagando, y ahora después todo el mundo me ande pelando por el libro. Podría ser, lo que no va a ocurrir. Pero, ¿por qué arriesgarse? ¿Para qué? Y en el fondo es porque yo creo que sobre todo en este caso, con este libro, hay dos cosas ahí fundamentales que quisiera destacar. Este libro, yo soy cuentacuentos hace 30 años, ese es el otro hito que se celebra este año, o que celebro yo. Ustedes me acompañarán, espero, en algún momento cuando los quiera celebrar, pero yo celebro 30 años de contar cuentos. Y este libro es pura narración oral, porque es un libro donde alguien le contó un cuento a otra persona. Cada historia está contada por un cuentacuentos a otro cuentacuentos que la recoge para después contarlas. Es solo narración oral, que es mi pasión. Pero también, ¿por qué quise publicarlo? ¿Por qué quise compartirlo? Porque aquí, en este libro, también se rescata la importancia de la conversación, la importancia del estar frente a otro y hablarse y escucharse, la importancia de conversar, pero también de escuchar, y también la importancia fundamental en estos tiempos de la memoria, que tal vez no está dada en el libro como la entendemos y como debiéramos entenderla, pero sí como la memoria que tenemos que tener siempre de nuestra vida y de nuestros hechos anteriores. Yo creo que esas son las ideas fuerzas que me gustaría destacar del libro, que es eminentemente narración oral, que rescata el valor de la conversación y que rescata la importancia de la memoria, y entre medio la importancia de un vinito. Eso. Los invito a suscribirse. Muchas gracias.